Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos los que nos acompañan en este momento. ¿Sabíais que en la lengua hebrea original, la palabra para prosperidad, shalom, va mucho más allá de la simple idea de riqueza material? Es fascinante. Cuando las Escrituras hablan de prosperidad divina, se refieren a un estado de plenitud, bienestar integral y paz profunda. No se trata solo de tener bienes materiales, sino de experimentar plenitud en todas las dimensiones de la vida. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen prosperar incluso en medio de la adversidad, mientras que otras, aparentemente bendecidas con recursos, permanecen vacías e insatisfechas? El secreto está en la fuente de la prosperidad. La palabra nos revela que la verdadera prosperidad fluye de una relación íntima con el Señor. El salmista declara en el Salmo 1: Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, sino que se deleita en la ley del Señor. Todo lo que haga prosperará. La auténtica prosperidad tiene sus raíces en la santidad y la comunión con Dios. Esta noche, te invito a un viaje espiritual a través del Salmo 91, un texto que revela cómo habitar en el escondite del Altísimo nos posiciona para recibir las bendiciones y la protección divinas. No se trata de un ritual mágico para obtener riquezas, sino de una invitación a entrar en una dimensión más profunda de relación con nuestro Padre Celestial. El rey Salomón, reconocido como el hombre más rico que jamás haya existido, nos ofrece una valiosa perspectiva. Cuando Dios se le apareció y le dijo: «Pídeme lo que quieras que te dé», Salomón no pidió riquezas, sino sabiduría para gobernar. En 1 Reyes 3:13 vemos la respuesta de Dios: «También te he dado lo que no me pediste, riquezas y gloria». ¡Qué principio tan extraordinario! Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas se nos añaden. Pero seamos transparentes. El camino hacia la prosperidad divina no está exento de obstáculos. José, en Egipto, pasó por el rechazo familiar, la esclavitud y el encarcelamiento injusto antes de ver cumplida la promesa. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo para salvar la vida antes de ocupar el trono. Abraham recibió la promesa en su vejez, pero esperó 25 años el nacimiento de su hijo prometido. Así que tenemos que darnos cuenta de que la verdadera prosperidad va de la mano de la santificación y la paciencia. No es un atajo hacia la satisfacción inmediata, sino un camino de transformación profunda. A través de esta oración basada en el Salmo 91, quiero fortalecer tu fe y ayudarte a reconocer que la verdadera prosperidad comienza cuando hacemos del Señor nuestro refugio y fortaleza. Como está escrito: «El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso». Clamemos juntos por una prosperidad que no se limite a lo material, sino que se desborde en todos los ámbitos de nuestra vida. Una prosperidad que se manifieste en relaciones sanas, paz interior, propósito en la vida, salud restaurada y, sí, también en provisión financiera según la voluntad de Dios. Pero antes de pasar a la poderosa declaración del Salmo 91, permítanme compartir una verdad fundamental. El arrepentimiento genuino es la puerta de entrada a las bendiciones divinas. Como el propio Jesús declaró: «Arrepentíos, porque ha llegado el reino de los cielos». Mateo 4:17. Arrepentirse no es solo lamentarse, sino cambiar de dirección, renovar la mente y alinearse con los propósitos de Dios. Es permitir que el Espíritu Santo actúe sobre nuestras actitudes, pensamientos y decisiones. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, Lucas 19, no solo se arrepintió, sino que tomó una decisión concreta. «Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he hecho algún mal a alguien, le devolveré 4 veces más». Fue entonces cuando Jesús declaró: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». Este es el tipo de arrepentimiento que abre las compuertas de la bendición divina. No se trata de una emoción pasajera,
sino de una transformación visible que afecta a nuestras relaciones, nuestros negocios y nuestro comportamiento cotidiano. Busquemos ahora al Señor en la oración, reconociendo que Él es la fuente de toda buena dádiva y que su provisión trasciende nuestras circunstancias. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora que comprendemos que la verdadera prosperidad tiene su origen en Dios, exploremos cómo la Escritura corrobora este principio mediante ejemplos concretos. Alrededor del año 1700 a.C., encontramos la historia de José, hijo de Jacob. Aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos a la edad de 17 años, la Biblia afirma en Génesis 39:2, el Señor estaba con José y llegó a ser un hombre próspero. Fíjese bien, José fue próspero incluso como esclavo en 1900 en casa de Potifar. Su prosperidad no dependía de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en su vida. Cuando José fue encarcelado injustamente después de resistir la tentación, Génesis 39:21 revela: el Señor estaba con José y le mostró misericordia, dándole favor ante el carcelero principal. Incluso en la cárcel, imagínate, José prosperó porque el Señor estaba con él. Este modelo se repite una y otra vez en las Escrituras. Alrededor del año 1010 a.C., cuando David fue ungido rey, no ocupó el trono inmediatamente. Pasó unos 13 años huyendo de Saúl antes de ser reconocido como rey de Israel. Durante este periodo, el Salmo 23, escrito por él, declara: el Señor es mi pastor, nada me falta. Incluso como fugitivo, David experimentó la provisión divina. Alrededor del año 970 a.C., Salomón construyó el Templo de Jerusalén durante una época de prosperidad sin precedentes para Israel. Sin embargo, él mismo advirtió en Proverbios 23:4-5. No te afanes por ser rico, entrega tu mano a tu propia sabiduría. ¿Te quedarás mirando lo que no es nada? Porque la riqueza ciertamente te dará alas como un águila que vuela en el cielo. He aquí una verdad fundamental. La prosperidad bíblica no sitúa los bienes materiales como objetivo último, sino como recursos para cumplir los propósitos divinos. Fijémonos también en el caso de Job, que vivió en torno al siglo XVIII, a que, al principio del libro, se le describe como el hombre más rico de Oriente, Job 1:3. Cuando lo perdió todo, familia, salud y posesiones, su respuesta fue: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Al final de la historia, el Señor bendijo el último estado de Job más que el primero. Job 42:12, devolviéndole el doble de lo que había perdido. ¿Qué nos muestran estos ejemplos? Que la prosperidad divina no depende de circunstancias externas, como demostró José. No es inmediata, sino que a menudo sigue a un periodo de preparación, como vimos con David 3. No debe convertirse en un ídolo, como advirtió Salomón. Puede incluir periodos de pérdida y restauración, como sucedió con Job. En el Nuevo Testamento, Jesús amplía esta interpretación. Alrededor del año 28 d.C., en el Sermón de la Montaña, enseña: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Jesús no niega la necesidad material, pero establece un orden de prioridades. Alrededor del año 50 d.C., el apóstol Pablo escribió a Timoteo: porque la piedad con contentamiento es gran fuente de provecho, porque nada hemos traído al mundo, ni nada podemos sacar de él. 1 Timoteo 6:6-7. Pablo también revela su secreto en Filipenses 4:11-13. He aprendido a vivir contento en toda situación. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, ¿qué es realmente la prosperidad bíblica? Es la capacidad divina de experimentar satisfacción y provisión en cualquier circunstancia,
siendo fieles administradores de los recursos que Dios nos confía. Esto no significa que Dios no quiera bendecirnos materialmente. En 13 Juan 1:2, escrito, alrededor del año 90 de Cristo, leemos: Amados, sobre todas las cosas deseo vuestra prosperidad y salud, así como prospera vuestra alma. La prosperidad material y la salud física son bendiciones deseables, pero deben estar alineadas con la prosperidad del alma. Cuando el rey Ezequías cayó mortalmente enfermo alrededor del año 701 a.C., oró fervientemente y Dios añadió 15 años a su vida. 2 Reyes 20:1-6. Aquí vemos que la salud también forma parte de la prosperidad que Dios desea para sus hijos. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que la verdadera prosperidad divina no puede medirse únicamente con criterios mundanos. Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza incluso en la cárcel. Hechos 16:25. Los apóstoles se alegraron de que se les considerara dignos de sufrir por el nombre de Cristo. H 5:41. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y buscamos primero su reino, Él promete suplir todas nuestras necesidades, espirituales, emocionales, físicas y materiales, según sus riquezas en gloria. Ahora que entendemos los fundamentos bíblicos de la prosperidad, necesitamos explorar cómo la santificación y el arrepentimiento genuino abren la puerta a las bendiciones divinas. No se trata de meros conceptos religiosos, sino de transformaciones profundas que afectan directamente a nuestra capacidad para recibir lo que Dios ha preparado. Santificación, del hebreo kadash, significa literalmente ser apartado para un propósito santo. No se trata solo de evitar el pecado, sino de consagrarse por entero a los designios de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3, escrito hacia el año 51 de Cristo, Pablo dice: La voluntad de Dios es vuestra santificación. No se trata de una sugerencia opcional, sino del propio deseo del Padre para cada uno de nosotros. Cuando examinamos las vidas de prósperas figuras bíblicas, encontramos un patrón consistente de dedicación a la pureza y la integridad. José, como mencionamos antes, resistió la tentación con la esposa de Potifar declarando: ¿Cómo puedo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Su negativa a comprometer los valores morales precedió a su elevación al segundo cargo más importante de Egipto. El rey David nos ofrece otro ejemplo revelador. Tras su pecado con Betsabé, aproximadamente en el año 997 a.C., David sufrió graves consecuencias que afectaron a su familia y a su reino. Sin embargo, su arrepentimiento sincero registrado en el Salmo 51 restauró su comunión con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Salmo 51:10. El arrepentimiento genuino no consiste simplemente en sentir remordimiento o tristeza por el mal cometido. La palabra griega metanoia, utilizada en el Nuevo Testamento, significa un cambio completo de mentalidad que da lugar a un nuevo comportamiento. Es una transformación interior que produce frutos visibles en el exterior. Consideremos la historia de Zaqueo, que tuvo lugar alrededor del año 30 de Cristo. Este recaudador de impuestos, tras un encuentro con Jesús, declaró: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he hecho algún mal a alguien se lo devolveré 4 veces más. Lucas 19:8. Fíjate en la respuesta inmediata de Jesús: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El arrepentimiento de Zaqueo no se quedó en el terreno de las emociones o las intenciones, sino que se tradujo en acciones concretas de restitución y generosidad. Esta conexión entre integridad y prosperidad aparece repetidamente en las Escrituras. En Proverbios 10:22, registrado durante el reinado de Salomón, 970-930 a.C., leemos: La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. La riqueza acumulada por medios deshonestos trae aflicción e inestabilidad, pero la prosperidad que viene del Señor va acompañada de paz interior. El profeta Malaquías, escribiendo hacia el 430 a.C.,
desafiaba a los israelitas: «Traed todos los diezmos al tesoro, y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas del cielo y derramo sobre vosotros bendiciones sin medida». Malaquías 3:10. La fidelidad financiera se presenta como un aspecto tangible de nuestra consagración a Dios. En el Sermón de la Montaña, Jesús establece un principio fundamental: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5:8. La pureza interior nos permite discernir la presencia y la dirección de Dios, lo que inevitablemente influye en nuestras decisiones y, en consecuencia, en nuestros resultados materiales. La santificación progresiva, el proceso diario de conformarnos a la imagen de Cristo, crea en nosotros la capacidad de administrar sabiamente los recursos que Dios confía a nuestras manos. Como enseñó Jesús en la parábola de los talentos: «Porque a todo el que tiene, se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará». Mateo 25:29. El apóstol Pedro, escribiendo hacia el año 63 después de Cristo, vincula directamente nuestro crecimiento espiritual a la provisión divina. Gracia y paz os sean multiplicadas por el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Gus Pedro 1:2-3. Es importante señalar que la santificación no es un esfuerzo humano para obtener el favor divino. Es nuestra respuesta amorosa a lo que Cristo ya ha realizado en la cruz. En Hebreos 10:10 leemos: «Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre». Nuestra parte consiste en cooperar diariamente con la obra transformadora del Espíritu Santo. Un corazón que busca la santificación manifiesta integridad en todos los ámbitos: en los negocios, en las finanzas, en las relaciones y en las palabras. Proverbios 11:3 dice: «La integridad de los rectos los guía, pero la perversidad de los desleales los destruye». Esta integridad no solo agrada a Dios, sino que sienta bases sólidas sobre las que se puede construir la verdadera prosperidad. Medida que avanzamos hacia la prosperidad que Dios ha planeado, inevitablemente nos enfrentamos a fuerzas que se oponen al avance del reino. La protección espiritual no es un concepto secundario, sino un elemento vital para quienes buscan vivir en la plenitud de las bendiciones divinas. El Salmo 91, compuesto probablemente durante el reinado de David, 1010-970 a.C., es una de las declaraciones más poderosas sobre la cobertura celestial disponible para los hijos de Dios. En su primer versículo, encontramos una clave fundamental: «El que habita en el lugar secreto del Altísimo, descansará a la sombra del Todopoderoso». Nótese que la protección está vinculada a la morada. No solo visitar de vez en cuando, sino fijar residencia permanente en la presencia del Altísimo. La expresión hebrea Yashab, habitar, sugiere permanecer, establecerse, morar, continuamente. Esta intimidad constante con Dios constituye nuestra primera línea de defensa. La historia de Daniel ilustra vívidamente este principio. Alrededor del año 605 a.C., cuando fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel resolvió firmemente no contaminarse, Daniel 1:8, con prácticas que pudieran poner en peligro su consagración. Años más tarde, cuando fue arrojado al foso de los leones, Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de las fieras, Daniel 6:22. La integridad espiritual de Daniel creó un escudo a su alrededor. El Salmo 91:3 dice: «Él te librará del lazo del cazador y de la peste perniciosa». Esta metáfora del lazo, trampa, se refiere a las trampas que surgen en el camino hacia la prosperidad. ¿Cuántos no han caído en esquemas dudosos, tratos deshonestos o alianzas perjudiciales, buscando atajos hacia el éxito? La cobertura divina nos proporciona el discernimiento necesario para reconocer y evitar estas trampas. Los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego,
demostraron cómo actúa la protección divina incluso en las circunstancias más extremas. Cuando se negaron a adorar la estatua de oro erigida por Nabucodonosor hacia el año 580 a.C., fueron arrojados al horno de fuego. El resultado: el fuego no penetró en sus cuerpos, ni se quemó un cabello de sus cabezas. Daniel 3:27. La asta protección no les eximió de la prueba, pero les preservó en medio de ella. La pestilencia perniciosa, mencionada en el Salmo, puede representar dolencias físicas, pero también incluye fuerzas destructivas que afectan a nuestra paz mental, estabilidad emocional y salud espiritual. El rey Ezequías, gravemente enfermo en el año 701 a.C., clamó al Señor y recibió no solo la curación, sino 15 años más de vida. 2 Reyes 21:6. La protección divina abarca todas las dimensiones de nuestro ser. El Salmo 91 continúa: Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad es escudo y coraza. Ponte 4. La imagen es la de un pájaro que protege a sus crías bajo sus alas. Intimidad y seguridad combinadas. El escudo, pequeño y circular, protegía de los golpes directos, mientras que el broquel, más grande y rectangular, ofrecía una cobertura completa para el cuerpo. Del mismo modo, la palabra de Dios nos protege tanto de ataques específicos como de embestidas integrales contra nuestras vidas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto hacia el año 27 d.C., respondía a cada embestida con: escrito está, Mateo 4:1-11. La verdad revelada se convirtió en su escudo. El salmista también promete: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Pene 5. Estas expresiones poéticas representan peligros tanto visibles como invisibles, conocidos y sorprendentes, planeados y aleatorios. La protección divina es completa y abarca todas las dimensiones temporales y circunstanciales. La afirmación: 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero tú no serás abatido. Vimorto 7. No sugiere indiferencia ante el sufrimiento de los demás, sino que revela la preservación especial para quienes hacen del Señor su refugio. En los primeros siglos de la Iglesia, durante las intensas persecuciones romanas, innumerables relatos atestiguan intervenciones sobrenaturales que protegían a los creyentes fieles. Pablo, escribiendo desde una prisión romana hacia el año 62, Tessin declaró: el Señor me librará de toda obra mala y me llevará sano y salvo a su reino celestial. 2 Timoteo 4:18. A pesar de enfrentarse a azotes, naufragios, lapidaciones y encarcelamientos, Pablo experimentó la protección divina que le permitió cumplir su misión. Es importante subrayar que esta protección no nos exime de las dificultades. El propio Jesús advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. La diferencia es que en las aflicciones no estamos solos ni desprotegidos. El Señor promete: yo estaré con él en la tribulación. Salmo 91:15. Esta cobertura espiritual es esencial para nuestro camino hacia la prosperidad, ya que preserva lo que Dios ya nos ha dado y crea un entorno seguro para el crecimiento futuro. Cuando comprendemos el alcance de la protección de que disponemos, avanzamos con confianza, sabiendo que ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá. Isaías 54:17. El camino de la prosperidad integral incluye también la dimensión física y emocional de nuestro ser. El Dios que proporciona los recursos materiales es el mismo que restaura nuestra salud y obra maravillas en circunstancias imposibles. A continuación, exploraremos cómo la curación y los milagros se manifiestan como expresiones tangibles del amor divino en nuestro viaje. Aproximadamente en 1446 a.C., tras cruzar el Mar Rojo, Dios se reveló a Israel como Jehová Rafa, el Señor que sana. Declaró en Éxodo 15:26, yo soy el Señor que os sana. Esta autorrevelación divina estableció un principio perdurable: la restauración física,
forma parte de la naturaleza y el propósito de Dios para su pueblo. El rey David reconoció este aspecto del carácter divino cuando escribió en el Salmo 103:2-3: Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y cura todas tus enfermedades. Nótese la conexión que se establece entre el perdón y la curación. Una restauración integral que abarca tanto el alma como el cuerpo. La narración bíblica está llena de intervenciones milagrosas que transformaron circunstancias aparentemente irreversibles. Alrededor del año 850 a.C., el profeta Eliseo multiplicó el aceite de una viuda agobiada por las deudas, no solo liberándola de ellas, sino proporcionándole un sustento continuo. 2 Reyes 4:1-7. Este milagro demuestra cómo la intervención divina puede revertir situaciones financieras desesperadas. Durante el ministerio de Jesús, aproximadamente entre el 27 y el 30 d.C., innumerables curaciones físicas pusieron de manifiesto la compasión de Dios por la fragilidad humana. El evangelista Mateo relata que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. La curación física era inseparable de su proclamación de la buena nueva. Pensemos en la mujer que llevaba 12 años manando sangre. Lucas 8:43-48. Su condición no solo afectaba a su salud, sino que la hacía ceremonialmente impura, aislándola socialmente e impidiéndole participar plenamente en la vida de la comunidad. El toque de Jesús le devolvió no solo su cuerpo, sino su dignidad y su lugar en la sociedad. La resurrección de Lázaro, 4 días después de su muerte, Juan 11, establece que no hay límites para el poder restaurador divino. Jesús declaró a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, revelando que su capacidad de restaurar trasciende las barreras naturales e incluso la aparente finalidad de la muerte. Tras la ascensión de Jesús, la iglesia primitiva siguió manifestando este ministerio restaurador. Hacia el 900 año 35 d.C., Pedro y Juan curaron a un hombre paralítico de nacimiento, HE 3:1-10, declarando que había sido la fe en el nombre de Jesús la que le había dado perfecta salud. Esta curación no se produjo de forma aislada, sino que causó admiración y llevó a muchos a creer en el Evangelio. En su epístola, Santiago, escrita hacia el 45-50 d.C., instruía a la iglesia: ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y orad sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. El proceso de curación descrito combina elementos materiales, aceite, y espirituales, oración, demostrando el enfoque holístico de Dios para la restauración humana. El apóstol Pablo, hacia el año 60 d.C., reconoció que la curación física no siempre es inmediata. Cuando él mismo se enfrentó a una espina en la carne, suplicó 3 veces que se la quitaran. La respuesta divina fue: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Este episodio nos enseña que en algunas circunstancias, la fuerza para soportar la adversidad puede ser el milagro que necesitamos. La Biblia también presenta curaciones emocionales y psicológicas. El rey Saúl encontró alivio temporal a su opresión mental gracias a la música que tocaba David, 1 Samuel 16:23. El Salmo 34:18 promete: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Esta dimensión de la curación divina es especialmente relevante en nuestra sociedad marcada por el trauma y la agitación emocional. Es esencial darse cuenta de que los milagros divinos no son meros espectáculos sobrenaturales, sino signos que revelan la naturaleza y los propósitos de Dios. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, Marcos 6:30-44, demostró no solo su poder, sino
su preocupación por las necesidades humanas básicas y su capacidad para multiplicar recursos limitados. El fin último de las curaciones y los milagros es siempre glorificar a Dios y atraer a la gente a su reino. Jesús dijo: «Las obras que el Padre me ha encomendado, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí». Juan 5:36. Toda intervención sobrenatural es un testimonio de la presencia y el carácter de Dios. Al concluir esta reflexión, recordemos que la promesa divina no es solo para los tiempos antiguos. Joel profetizó sobre los últimos días. Y sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Joel 2:28. El funcionamiento de los dones espirituales, incluidas las curaciones y los milagros, sigue formando parte de la herencia de la Iglesia. En el camino de la prosperidad integral, llegamos ahora a un elemento a menudo pasado por alto, pero absolutamente crucial: la espera paciente de la manifestación de los designios divinos. Este principio, lejos de ser pasivo, constituye una postura activa de confianza que honra la soberanía y la sabiduría de Dios. Hacia el año 605 a.C., el profeta Habacuc se enfrentó a una realidad desconcertante: la aparente inactividad divina ante la injusticia reinante. Su reverente queja: «¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no me oirás?», Habacuc 1:2, se hace eco del sentimiento de muchos que esperan la intervención celestial en circunstancias difíciles. La respuesta divina, recogida en Habacuc 2:3, establece un principio intemporal. La visión está por cumplirse en el tiempo señalado, pero se apresura al fin y no fallará. Si tarda, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta paradójica afirmación, que puede tardar pero no tardará, revela que el retraso divino nunca es demora, sino perfecta precisión cronológica. A Abraham, el patriarca de la fe, se le prometió un hijo a los 75 años, Génesis 12, pero hasta los 100 no nació Isaac, Génesis 21. Durante este cuarto de siglo, su espera no fue meramente cronológica, sino formativa, un periodo en el que su fe fue puesta a prueba, purificada y fortalecida. Romanos 4:20-21 afirma que no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. José, vendido como esclavo a los 17 años, pasó 13 años entre la casa de Potifar y la prisión egipcia antes de ser elevado a gobernador a los 30 años. Durante este periodo aparentemente infructuoso, el texto bíblico afirma repetidamente que el Señor estaba con José. Génesis 39:2-21. El periodo de espera no indicaba abandono divino, sino una preparación meticulosa para la responsabilidad futura. En el Salmo 27:14 David exhorta: «Espera en el Señor, sé valiente, y fortalézcase tu corazón. Espera, pues, en el Señor». El término hebreo, kavá, espera, conlleva la idea de entrelazamiento, lo que sugiere una conexión íntima con Dios durante el periodo de espera. No se trata de inactividad, sino de espera confiada. Isaías 40:31 promete: «Los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán». Aquí, la espera no disminuye nuestra energía, al contrario, la renueva y la aumenta. El Nuevo Testamento sigue insistiendo en lo mismo. Tras su resurrección, Jesús ordenó a sus discípulos que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre. H. Pearce 1:4. Esta espera de 10 días culminó con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, inaugurando una nueva era de poder y testimonio. La espera no fue un tiempo perdido, sino una preparación indispensable. Santiago compara la actitud del creyente con la del agricultor. He aquí que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia, hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. San 5,7. El agricultor no permanece ocioso mientras espera, prepara la tierra,
quita las malas hierbas, fortifica las cercas, pero reconoce que el crecimiento sigue un ritmo que no puede apresurarse. ¿Por qué es necesaria esta espera? En primer lugar, revela la autenticidad de nuestra fe. Pedro dice que las pruebas vienen para que la fe, una vez confirmada, sea más preciosa que el oro y redunde en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1:7. La espera pone a prueba y demuestra el verdadero compromiso con Dios. En segundo lugar, la espera moldea nuestro carácter. Pablo afirma en Romanos 5:3-4 que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, experiencia, y la experiencia, esperanza. No se puede acelerar el proceso sin poner en peligro el resultado. En tercer lugar, la espera nos enseña la dependencia continua. Durante 40 años en el desierto, Israel aprendió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. El suministro diario de maná impedía la acumulación y fomentaba una confianza constante. Por último, la espera alinea nuestras expectativas con los propósitos eternos de Dios. Pedro nos recuerda que, para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 2 Pedro 3:8. Nuestra limitada perspectiva temporal no suele captar la magnífica orquestación divina que se extiende a lo largo de los siglos. ¿Cómo debemos esperar? Activamente, no pasivamente. Hebreos 6:12 nos exhorta a imitar a los que por la fe y en la paciencia heredan las promesas. La espera bíblica es vigilante, expectante, perseverante. Cuando nos colocamos en una postura de espera confiada, declaramos que reconocemos la soberanía de Dios en el tiempo. Nuestra prosperidad no depende de una manipulación frenética, ni de una ansiedad constante, sino de la sumisión al ritmo divino de manifestación. Mientras esperamos, cultivemos la gratitud por lo que ya hemos recibido, la fidelidad en las responsabilidades presentes y la esperanza inquebrantable en lo que Dios ha prometido. Como declara David en el Salmo 62:5, «Solo en Dios, alma mía, espera en silencio, porque de Él viene mi esperanza». La auténtica prosperidad no es fruto de la impaciencia, sino de la perseverancia. No es el resultado de atajos, sino de recorridos completos. No llega a través de exigencias, sino de confianza. Así que esperemos con fe inquebrantable, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y su promesa infalible.